Vamos a hablar de área entre curvas. Vamos a hablar de área. Bueno, vamos a hablar de área y área entre curvas, concretamente. Entonces, vamos a empezar primero hablando del área entre una curva y el eje X. A veces dicen el área bajo la curva. Vamos a empezar con eso. Entonces, recuerden que todo empezó, la definición de área, a partir de sumas de Riemann, todo eso, fue a partir de la noción de áreas. Entonces, ahora lo que nosotros queremos es utilizar esas integrales definidas para poder calcular el valor del área bajo la curva. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primer caso, vamos a suponer inicialmente que yo tengo una función f que es positiva en un intervalo AB. Entonces nosotros habíamos dicho que cuando eso ocurre, cuando ustedes tienen una función positiva, digamos que este es el eje X, este es el eje Y, yo acá tengo mi función positiva. Positiva significa que está por encima del eje X en el pedazo. Puede estar acá, a este lado, al lado negativo, no importa. Positiva es que esté por encima del eje X. Entonces, digamos que este fuera el eje X. Entonces vamos a decir, bueno, digamos que esto es A, B, digamos que esta función es Y igual a f de X. Y lo que les decía, yo pienso que la función es positiva, está arriba del eje X en el intervalo entre A y B. Nosotros habíamos dicho que en ese caso, si yo quiero calcular el área de esta región, el área de la región comprendida que está acotada por la curva, el eje X entre A y B, a veces simplemente dicen el área bajo la curva entre A y B. Entonces, en ese caso, nosotros sabemos que se puede encontrar ese valor numérico, ese número, haciendo la integral entre A y B de la función f de x de x. Nosotros ya lo habíamos mencionado cuando hicimos sumas de Riemann. Ahora, el otro caso que tenemos, la otra situación que se nos puede presentar es qué pasa si la función es negativa en el intervalo que estamos considerando. Digamos que esto es X, digamos que esto es Y, digamos que mi función tiene esta forma. Aquí A, aquí B. No, empecemos primero negativo. Primero empecemos en negativo, antes de volverlo positivo y negativo. Si la función fuera negativa en el pedazo que yo estoy considerando, o sea, que estuviera por debajo del eje X, si esta fuera mi función, pues nosotros sabemos que si yo quiero hallar el área entre la curva del eje X en este intervalo entre A y B, es decir, si yo quiero hallar esto de acá, ¿sí? Que acá se debería decir área sobre la curva, ¿sí? Área sobre la curva. En este caso, el área va a ser igual a lo siguiente. Lo que ocurre es que si yo integro entre A y B, f de x por dx, dado que acá las alturas son negativas, mis franjas son negativas, en ese caso, esto no me va a dar el área, me va a dar menos el área con signo negativo. Entonces, para evitar eso, antecedemos un signo menos. Básicamente, eso es lo que hacemos. Y el tercer caso es cuando la función no es ni positiva ni negativa. Cuando la función tiene, en el intervalo que estamos considerando, tiene partes donde es positiva y partes donde es negativa. Entonces, yo tengo pedazos positivos, pedazos negativos. Si en este caso yo quiero hallar el área bajo la curva, ya habíamos mencionado que yo lo que tengo que hacer es primero hallar los puntos de corte, hallar los cortes de la función. ¿Dónde corta? Al eje X. Supongamos que corta acá en R1 y en R2. Supongamos, los puntos de corte con el eje X. Esos se hallan igualando a 0. Y ahora lo que hacemos es calcular el área por pedacitos.
Primero en esta zona, en este ejemplo, para este primer pedazo la función es positiva. Entonces yo sé que si hago la integral de a R1 de f de x de x, por esta razón, esto me va a dar esta área de acá, el área de esta región. ¿Listo? Ahora, pero si yo hago la integral de R1 a R2 de la función f de x, digamos que en este ejemplo con el que estoy ilustrando este caso 3, este tercer caso, pues entonces ahí tendríamos que esto, como la función es negativa, no me va a dar el área, me va a dar menos el área. Entonces yo puedo acá anteceder un signo menos para contrarrestar ese signo negativo que me va a dar la integral y obtener justamente el valor del área. Y acá, para este pedazo, lo que hago es la integral entre R2 y B de la función de X para obtener el área. ¿Listo? Esto me daría el área entre la curva y el eje X. Daría el área entre la curva y el eje X. ¿No es cierto? Muchas veces uno dice área bajo la curva. A veces algunos profesores decimos área bajo la curva, pero pues digamos que a priori, antes de hacer todas estas cuentas para establecer como la región, uno no sabe si está por encima o está por debajo. Entonces, si en algún momento yo digo área bajo la curva, lo vamos a entender como área entre la curva y el eje X, básicamente. Por ejemplo, en este caso, pues sería lo que quede encerrado, lo que está contenido por la curva el eje X entre A y B. Eso sería el área. Y nosotros ya habíamos visto la vez pasada que una manera de abreviar esto es diciendo el área es básicamente la integral entre A y B del valor absoluto de f de x de x. Esta es una manera de escribir, esto es una manera de decir que lo que quiero es encontrar el área bajo la curva f de x en este intervalo. Pero digamos que esto no me sirve directamente para poderla calcular. Si yo quiero hacerlo, si yo quiero hallar el área, pues me toca hacer este procedimiento, hallar los puntos de corte, integrar entre puntos de corte, sumar las integrales de los pedazos donde la función es positiva y restar los pedazos donde la función es negativa. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, esta fórmula general, si yo veo esto, no importa que la función esté por encima del eje X, por debajo, o tenga un comportamiento en el cual esté por encima y por debajo del eje X, en cualquiera de esos casos, esto representa el área. Pero lo repito, simplemente es una fórmula. Un ejemplo. Supongamos que yo quiero hallar el área de la región acotada por la curva y igual a x a la 3 menos 4x y el eje x. Yo quiero hallar el área de lo que quede encerrado por esa curva y el eje x. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo primero que tenemos que hacer es un esbozo de cómo es esta gráfica. Yo necesito más o menos saber cómo es esta gráfica para poder saber cómo calcular el área. Más aún, yo realmente lo que necesito es saber cuándo esta función está por encima o está por debajo del eje x. Eso es todo lo que necesito saber, porque cuando está por encima, pues yo integrando calculo el área de ese pedazo, pero si está por debajo, integrando me da menos el área, debo anteceder un menos para que me dé ahí sí ese valor, el valor del área. Entonces vamos a hacer un esbozo de la gráfica. Entonces, un esbozo de la gráfica. ¿Sí? No lo vamos a hacer con todo detalle, simplemente es más o menos qué forma tiene esa gráfica. Entonces, para lograrlo, lo primero que voy a ver es si la función tiene puntos de corte. Entonces, lo primero que vamos a hallar son puntos de corte. Con el eje X. Entonces, si yo quiero hallar puntos de corte con el eje X, básicamente lo que yo hago es coger la función e igualarla a 0. Entonces yo digo, igualando a 0, ¿no es cierto? Igualando la función a 0. Me va a quedar, que es lo que vimos acá, en este caso, esto igual a 0. Y para resolver esa ecuación, yo lo que puedo hacer es sacar factor común x. Si saco factor común x, me queda
x a la 2 menos 4 igual a 0. Pero fíjense que en este caso, esto de acá es una diferencia de cuadrados, o sea, podemos factorizar aún más esa expresión. Entonces, vamos a hacer, si yo factorizo más esa expresión, me va a quedar lo siguiente, me va a quedar x factor de, esto al hacer una diferencia de cuadrados, pues yo le saco la raíz a los dos términos, acá me queda x más 2, x menos 2, le sacamos la raíz de estos dos términos y la colocamos en dos paréntesis, una vez con más, una vez con menos. Y esto igualado a 0. Entonces de acá me resulta que ¿cuáles son los cortes? Los cortes van a resultar ser, por un lado, como esto es un producto igualado a 0, entonces alguno de estos factores debe ser 0. Entonces, o este es 0, que en este caso me quedaría x igual a 0, o este de acá es igual a 2, ¿no es cierto? O este es 0, en cuyo caso x es igual a menos 2, o este de acá es 0, en cuyo caso x es igual a 2. Entonces, en este caso, vemos que la función corta al eje x justamente en 3 puntos. Ya sabemos que corta justamente en 3 puntos. Entonces, yo puedo ir haciendo acá una gráfica. Vamos a dibujar acá eje x. Vamos que este fuera el eje y. Aquí y. Y ya sabemos que mi gráfica corta justamente en x igual a 0, corta el eje x. En x igual a 2, digamos que fuera por acá. Exactamente. Y en x igual a menos 2, digamos que fuera por acá. ¿Listo? Entonces ya sabemos que estos son los únicos puntos de corte que tiene la función. Por lo tanto, para cualquier otro valor que sea diferente a menos 2, a 0 y a 2, la función debe dar negativa o positiva. Más aún, dado que esta función es continua, esta es una función continua, los polinomios son continuos, eso significa que la función en cada uno de estos intervalos en que quedó dividida la recta, fíjense que estos 3 puntos dividen la recta en un intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos, 4 intervalos, en 4 regiones. Entonces, si yo tomo un punto, por ejemplo, en este intervalo, bueno, digamos, entonces lo que estoy diciendo es que la función en todo este intervalo, debe tener el mismo signo. ¿Por qué? Porque como la función es continua, si la función no tuviera el mismo signo para dos puntos de este pedazo, si en un lugar fuera positivo y en otro lugar fuera negativo, por la continuidad debería tener otro punto de corte. Y ya sabemos que estos 3 son los únicos puntos de corte. O sea que en esta zona, esta función o todo el tiempo es positiva o todo el tiempo es negativa. De la misma forma acá, en este pedazo, o la función todo el tiempo es positiva o todo el tiempo es negativa, porque estos son los únicos puntos de corte. Quiere decir que en ninguno de estos valores la función es 0. Ahora, si hubiera un valor donde la función fuera positivo y otro valor donde fuera negativo, en este pedazo, por continuidad, debería haber un punto de corte, porque si yo voy de un valor positivo a uno negativo, o de uno negativo a uno positivo de forma continua, necesariamente en algún momento debo pasar por el 0. Lo mismo pasa en este lado y lo mismo pasa en este lado. Entonces, ese razonamiento me sirve a mí para ayudarme a hacer un esbozo de la gráfica, digamos, relativamente rápido. Y es básicamente, vamos a tomar un valor de prueba, un representante de un punto que sea representante de cada uno de estos intervalos. Evaluamos en ese punto acá, evaluamos en el punto acá, evaluamos en el punto acá, evaluamos en el punto acá. Y dependiendo de si me da positivo o negativo, yo ya sé que en esa zona todo el tiempo la gráfica va a tener ese comportamiento. Entonces hagámoslo así. Voy a decir valores de prueba. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, primer valor de prueba, x igual a menos 3. O sea, estoy tomando un punto por acá, en esta zona, a la izquierda de menos 2. Y vamos a ver qué pasa con la función en ese valor. Entonces, si yo evalúo la función en menos 3, cuando yo coloco esto, estoy diciendo la función y, la que yo llame y, la vamos a evaluar en menos 3, pues simplemente reemplazo. Me queda menos 3 a la 3, menos 4 por menos 3, y esto daría 27 más 12, lo que me da 39. Entonces fíjense que en este caso, perdón, acá es menos 27, perdón, menos 27 más 12 da menos
25. Fíjense que en este caso la función es negativa. Eso quiere decir que si yo evalúo en menos 3, la función está por debajo. Pero también me está diciendo que en todo este intervalo la función está por debajo del eje X. Entonces yo ya sé que por aquí mi función está debajo del eje X. Además, este es punto de corte. Entonces yo ya sé que mi función va a tener este comportamiento. ¿Listo? Básico. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo un valor entre menos 2 y 1? Entre menos 2 y 0, perdón. Entonces tomemos menos 1. Entonces de nuevo evalúen la función para ver con qué signo me queda. Entonces acá me va a dar menos 1 al cubo, menos 4 menos 1, en este caso hubiera dado menos 1, más 4, que eso es 3, positivo. Entonces quiere decir que al evaluar acá el menos 1 la función está por acá arriba, pero por el razonamiento que hicimos ahorita, dada la continuidad de la función, eso implica que en toda esta región, en este intervalo, la función debe ser positiva. Entonces digamos que la función pasa por acá. Entonces acá la función va a ser esto. Llega acá, sube, y ahora como esto es punto de corte, debe bajar. Vuelvo y repito, esto es un esbozo, no estoy haciendo la gráfica con todo detalle. Podría ser que la función acá tenga, pues, digamos que no se comporte de esta manera, no sea cóncava, que tenga otro comportamiento. Simplemente estamos haciendo un esbozo. ¿Listo? Ahora tomo otro valor, un valor de prueba acá. Yo podría tomar entre 0 y 2 el 1, por ejemplo. Entonces, si yo tomo x igual a 1, yo puedo reemplazar acá y me dicen, esto me va a dar 1 a la 3 menos 4 por 1. Esto va a dar 1 menos 4, que es menos 3, es negativo. Realmente a mí no me interesa el valor, a mí no me interesa es el signo. Entonces yo sé que esto me va a dar de una vez negativo. O sea, quiere decir que la función en esta zona va a estar por acá abajo. Entonces la función baja y como este es punto de corte tiene que volver a pasar por ahí. ¿Listo? Ahora, tomemos otro valor de prueba. Digamos 1 en esta zona. X igual a 3. Si yo reemplazo en 3, aquí en la función, me queda y de 3 igual a 3 a la 3 menos 4 por 3, esto da 27 menos 12, de una vez da positivo. O sea que aquí la función se va, vuelve a subir. ¿Listo? Entonces ya tenemos un esbozo de la región para saber qué es lo que me están pidiendo a mí. Varios detalles acá, varias consideraciones. Puede que haya alguien que en este momento esté pensando, bueno, ¿para qué nosotros tuvimos que evaluar en cada uno de estos? Si con que acá me hubiera evaluado en este y acá me dio la función negativa, pues yo sé que acá me da positiva, acá me da negativa, acá me da positiva. Eso no siempre ocurre. En estas funciones, digamos, por lo menos en funciones polinomiales, cuando ustedes las factorizan, y acá quedan exponentes impares, por ejemplo acá es exponente 1, 1 y 1, sí se da esa alternancia de signos, es decir, si acá la función es negativa, en el siguiente paso se vuelve positiva, luego negativa y luego positiva. Pero si acá hubieran exponentes al cuadrado, ahí sí no, ahí sí puede pasar que la función sea positiva y siga, perdón, sea negativa y siga siendo negativa, podría pasar por ejemplo, o que fuera positiva y siguiera siendo positiva. Pero cuando hay exponentes impares, si hay alternancia de signos. O sea, en este caso yo hubiera podido tomar solo un punto y los demás, pues ya se sabía para ver el signo, y los de signos de las demás regiones, pues se obtendrían alternando. Esa sería la idea. Otro detalle. Mire que acá yo no fui muy juicioso con la gráfica. Pero si ustedes se dan cuenta, esta función es una función impar. Es decir, si cambio x por menos x al hacer operaciones, lo que obtengo es esta función con signo cambiado. O sea, al hacer y de menos x me da menos y de x. Cuando eso pasa, cuando yo tengo una función impar, yo sé que esa función es simétrica respecto al origen. Simétrica respecto al origen significa que lo que pasa acá se copia exactamente igual, pero respecto al origen, como si lo que está acá se va a copiar aquí exactamente. Bueno, son detalles. Para que es el primer ejemplo y pues simplemente me interesa es explicar el tema de cómo calcular el área. Bueno, entonces miren, ya tengo un esbozo de la región. Entonces yo ya observo, primero me dicen, yo quiero hallar el área de la región acotada por esta curva del eje X. Entonces me están pidiendo lo que esté encerrado por esas dos curvas, el eje X y el polinomio x a la 3 menos 4x. Pues lo que está atrapado por esas dos regiones son básicamente esta región de acá,
y esta región de acá. Digamos que esta tiene área A1 y esta región tiene área A2. Entonces, si yo quiero calcular el área total, en principio yo haría lo siguiente. Para hallar el área, en este caso lo que yo haría es, como ya sé cómo es el comportamiento de la región, ya conozco los puntos de corte, pues simplemente calculo las áreas entre puntos de corte. Primero para este pedazo, vuelvo repito, estamos calculando el área de la región acotada por la curva y el eje X. Estas zonas no me interesan porque esto no está encerrado. Está limitado por efectivamente el eje X y la curva, pero no está encerrado, no me interesa. Lo mismo acá, solo me interesan estas dos zonas. Entonces, para este primer pedazo, yo digo, vea, si yo integro entre menos 2 y 0, esta función, dado que es positiva en esa región, eso me va a dar el área A1. Aquí estaríamos hallando, en esta parte, estaríamos hallando A1. Y si yo cojo acá y le sumo la integral entre 0 y 2 de esta parte, en este caso, si lo hacemos así, no estaríamos hallando área. ¿Por qué? Porque en este caso la función es negativa, entonces esto me estaría dando menos esta área, Entonces, acá no lo puedo hacer. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que les decía aquí. Yo sumo las integrales de los intervalos donde la función es positiva y resto los intervalos donde es negativa. Entonces, como en esta zona es negativa, yo hago esta resta. Y al hacer esta resta, esto de acá, teniendo en cuenta todo y el signo que antecede la integral, el menos me daría menos A2, o sea, me daría A2 positivo. Y con esto te encontraría el área total. Ahora, hagamos esas integrales. Entonces yo sé que estas integrales me van a dar lo siguiente. Esta integral da x a la 4 sobre 4 menos 4x a la 2 sobre 2. Entonces acá, este se va con este y me queda un 2. Todo esto evaluado, usando el teorema fundamental del cálculo, entre menos 2 y 0. Ahora, menos, acá me daría exactamente la misma integral porque son las mismas funciones. O sea, me daría x a la 4 sobre 4 menos, de una vez simplificando, 2x cuadrado, solo que acá he evaluado entre 0 y 2. Entonces, vamos a hacer esa cuenta. Si yo evalúo acá, evaluamos siempre primero, empezamos, evaluamos arriba menos evaluamos abajo. Evaluando en 0, 0 a la 4 da 0, 0 a la 2 da 0, pues esta parte me va a dar 0, menos, ahora evaluando en el de abajo, este menos es, digamos, de fórmula, evalúo arriba menos evalúo abajo, al evaluar acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar este menos 2 a la 4 sobre 4 menos 2 a la 2. Y ahora menos, en esta parte evalúo en 2, menos, al evaluar en 0, menos de fórmula de evaluar en 0, esto da 0 y esto da 0, entonces quedaría así. Entonces, ¿qué me va a quedar? Fíjense que acá me va a quedar lo siguiente, me va a quedar, esto da menos 16, acá me da menos, perdón, esto da 16, 16 sobre 4, menos 2 a la 4 da positivo porque es una potencia par, acá da menos 2 a la 2 da menos 2 a la 2 da 4. ¿Listo? Y acá me quedaría menos, aquí me va a dar 2 a la 4 es 16. Yo tengo acá algo raro. X. Aquí hay algo raro porque esto me está dando 0. A ver, ya lo arreglamos. 16 sobre 4 menos, aquí es 2, acá me faltaba el 2. Este 2 de acá. Entonces, esto va a quedar realmente 8. Acá queda 16 sobre 4 menos 8 de nuevo. Entonces, fíjense que esto va a quedar menos. 16 sobre 4 es 4. Menos 8 da menos 4. Menos 16 menos 4 es 4. Menos 8 da menos 4. O sea, total me queda 4 más 4 igual a 8. Eso sería justamente el área de la región acotada por la curva y el eje X. Ahora, un detalle, una nota.
Yo les había dicho que uno puede ver que esta función es impar, esta función es impar, ¿sí? Es decir, si hago y de menos x me da menos y de x. Entonces yo hubiera podido calcular esta integral solamente hallando una de estas dos áreas y el resultado multiplicándola por 2, porque ser impar significa que la función es simétrica respecto al origen. Entonces yo ya puedo decir como y igual a x a la 3 menos 4x es impar, es decir, al hacer y de menos x me da menos y de x, entonces, para hallar el área, yo lo que hubiera podido hacer es hallar solamente una de estas dos áreas. Voy a hallar esta porque en esta zona la función es positiva, entonces no tengo que anteceder un menos. Igual lo hubiera podido hacer con esta, trabajando entre 0 y 2, pero a la integral me tocaría anteceder un menos para calcular el área toda vez que es negativo. Entonces yo digo, bueno, el área lo podría hacer. Haga la integral de menos 2 hasta 0 de la función que me daría esta área, porque aquí la función es positiva, positiva es que está por encima del eje X, pero por la simetría, dado que esta función es impar, esta barriguita es igual a esta barriguita, y además el intervalo de integración también es simétrico, va de menos 2 a 2, de menos 3 a 3, de menos a A. Como va de menos 2 a 2, como hay simetría en estas dos regiones, pues el área sería, haga esta integral y multiplique por 2. Fíjense de hecho que esta integral nos dio 4, entonces si multiplico por 2, pues me daría 8. Esta sería otra forma de calcular esta área teniendo solamente que hacer una integral. Pero repito, eso se puede hacer dado que la función es simétrica, tiene una simetría, es impar, si fuera par también se podría. Y además el intervalo de integración también es simétrico, va de menos 2 a 2. Es por eso. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo van ahí? ¿Alguna duda? Vamos a mandarles foto. Si tienen dudas, pregunten. A ver, ¿qué me dicen que falta? Falta el 2, ¿dónde? Faltó un 2. Acá me escriben que faltó el 2. ¿Sí falta? Yo les pongo atención. No, el valor absoluto no se puede, o sea, lo que les decía ahorita. Esto con el valor absoluto, esto es básicamente una fórmula. Si usted quiere llevar a término esto, es esto de acá. O sea, este ejercicio, hallar el área de la región acotada por la curva de y igual a x a la 3 menos 4x y el eje x, me lo hubieran podido escribir desde el principio así. Pues ya sabemos de dónde van los puntos de corte. Entonces iría así. Si a mí me dicen la integral de menos 2 a 2 de valor absoluto de x a la 3 menos 4x de x, si me escriben así, si ustedes ven un ejercicio así, lo que tienen que leer es, me están pidiendo el área entre la curva, esta de acá sin valor absoluto, o sea, x a la 3 menos 4x, entre menos 2 y 2. Eso es lo que tenemos que leer. Pero igual, para poder hacer esto, yo necesito saber dónde esta función es positiva, dónde es negativa para colocar un más o colocar un menos. O sea, básicamente tengo que hacer esto. Entonces, esto no es más que notación, esto no es más que notación. A la hora de llevar esto, de ejecutar esto, de llevar esto a término, realmente lo que tenemos que hacer, no importa si me lo dicen así o me lo dicen así, es halle puntos de corte, sume los pedazos donde la función es positiva y reste los pedazos donde la función es negativa. No hay de otro, no hay nada más que hacer. Bueno, listo. Entonces, vamos a continuar. Entonces, ahí me pedían eso. Ahora, hagamos una parte B. Bueno, ahorita borramos acá, ya borramos esto. Entonces, una parte B. Ahora me dicen hallar el área de la región acotada
por la curva y igual a x a la 3 menos 4x, o sea, esta misma, y el eje x, ¿cómo? El eje x, bueno, y el eje x entre x igual a 1, a menos 1 y x igual a 3. Entonces, ahora estamos trabajando con la misma curva, pero ya me están diciendo, no me dicen la región acotada por la curva del eje x, que es lo que queda encerrado por los dos, sino también me están diciendo en este pedazo, en el pedazo que está entre x igual a menos 1 y x igual a 3. Entonces, es la misma función, ¿sí? Lo hice así para poder utilizar la misma gráfica. Entonces, vea, aquí ¿qué tenemos? Entonces, aquí tenemos, yo tengo mi función. Digamos que la función viene de esta manera. Digamos que la función viene así. Sí. Esta es mi función, y igual a x a la 3 menos 4x. Esta es la función, básicamente. Pero ahora ya sabemos, pues de acuerdo a lo que hicimos allá, ya sabemos que esto es menos 2. Sabemos que esto es 0. Esto es 2, ¿no es cierto? Este es el eje x. Este de acá es el eje y. Pero entonces ahora me dice, mire, vamos a hallar el área de la región acotada por estas dos curvas, lo que está encerrado, por la curva del eje x, pero que esté entre x igual a menos 1 y x igual a 3. Entonces digamos por acá. Entonces yo quiero hallar el área de lo que está encerrado, lo que está atrapado por la curva, el eje x, pero en esa franja. Entonces acá también cuenta la franja. Entonces lo que nos va a quedar en este caso es esta región de acá. Lo que está formado por esto de acá, por esta de acá y por esta de acá. Eso es básicamente lo que me están pidiendo allá. Entonces encontremos esa área. ¿Cómo lo haríamos? Pues si yo quiero encontrar esa área, lo hacemos de la siguiente manera. Aquí lo mismo, ya tenemos los puntos de corte. Fíjense que ahí ya tenemos los puntos de corte de la región, pero solamente me interesan, los que me van a interesar ahora, son aquellos que estén dentro de la franja que estoy considerando. Esta de acá. Entonces tenemos el 0 y el 2. Entonces yo digo, mire, ¿quiere calcular el área? Entonces el área simplemente va a ser esto. El área va a ser, para este primer pedazo, porque estamos interesados en esta franja la función tiene tres cambios. Primero es positiva, luego es negativa, luego es positiva. Entonces en esta primera zona, que va de menos 1 a 0, yo sé que si integro la función, como es positiva, está por encima del eje x, me va a dar área. En este pedazo, como yo sé que la función es negativa, me va a dar menos el área. Entonces antecedo un menos para que se vuelva positiva. Digo la integral de 0 a 2 de x a la 3 menos 4 de x. Y finalmente, en este otro pedazo, que va desde 2 hasta 3, esto es x igual a 3, la función es positiva, entonces sumo la integral de 2 a 3 de x a la 3 menos 4 de x. Ahora lo que tengo que hacer es hacer estas integrales y evaluar. Entonces, nosotros ya hicimos esas integrales. Esto había dado x a la 4 sobre 4. Acá me falta una x. La función tiene una x. Listo. Entonces me queda así y esto da, recuerden, me había quedado 2x cuadrado. Esto evaluado entre menos 1 y 0, menos, este me da x a la 4 sobre 4, menos 2x cuadrado evaluado entre 0 y 2, más esta integral me da x a la 4 sobre 4, menos, esto da 2x cuadrado evaluado entre 2 y 3.
Entonces tengo que hacer esas cuentas pues, para poder encontrar el valor del área bajo la curva, o el área entre la curva y el eje X. Entonces acá me quedaría lo siguiente. Miren que para este pedazo, cuando yo evaluamos primero en 0, todo esto va a dar 0. Menos de fórmula, y ahora evaluamos en menos 1. Si yo evalúo menos 1 a la 4, como es una potencia par, menos 1 a la 4 me da 1. Todo sobre 4. Menos 2 por menos 1 a la 2, estoy reemplazando menos 1 a la 2, pero menos 1 a la 2 da 1, por 2 da 2, quedaría así. Ahora, menos, si yo evalúo acá en 2, fíjense que esto me da 2 a la 4 es 16. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Divido 4 da 4. Acá 2 a la 2 es 4, menos 2 da menos 8. ¿Cierto? Al evaluar acá da menos 8. Menos, al evaluar en 0, todo esto me va a dar 0. Ahora más la integral. Al evaluar en 3, 3 a la 4 da 81. Sobre 4 da 81 cuartos. Esta de acá, 3 a la 2 da 9 por 2, 18. Menos 2 a la 4 da 16 sobre 4, 4. Menos 2 por 4, 8. Eso sería lo que tenemos que calcular. Ahora, fíjense que esto me va a quedar así. Me va a quedar entonces que el área es. Esto va a dar menos un cuarto. Menos por menos da más 2. Acá va a quedar menos. Este menos va a cambiar estos signos. Esto da menos 4. Pero con este queda más 4. Este de acá queda más 81 cuartos. Acá queda menos 18. Este menos va a cambiar estos signos, esto da menos 4, con esto da más 4. Ahora fíjense que si yo hago este de acá, con este de acá me da 80 cuartos, ¿no es cierto? Me da 80 cuartos. Pero 80 cuartos es 20. Entonces esto me va a quedar acá 20. Esto me va a dar 2 más 4, 8, más 8, 10. Menos 18, menos 8. O sea, total, el área me va a quedar 12. Ese sería el valor de esa área. ¿Sí vamos bien o no? ¿Me siguen? Pues no hay comentarios, supongo que sí. Listo. Entonces, ya esto es básicamente lo de área bajo la curva. Área bajo la curva. Hay ocasiones, por ejemplo, que me pueden decir cosas como estas. Ejemplo. Hallar el área de la región acotada por la curva y igual a, digamos, ¿sí? 16 no, así, x igual 16 y cuadrado menos 32y más 16. Por ejemplo eso. Entonces, la región acotada por esa curva y el eje X. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este caso, esta ecuación es una parábola. ¿Por qué? Porque esta función x, en este caso esta variable, aparece igualada a un polinomio cuadrático. Cuando yo tengo y igual a una función cuadrática, a una ecuación, a un polinomio de grado 2, esto es una parábola. Lo que pasa en este caso es que aquí la que está al cuadrado es y, o sea que esta parábola puede abrir hacia la derecha o puede abrir hacia la izquierda. Pero como este número es positivo, yo sé que la parábola abre hacia la derecha, en esta forma, ¿no es cierto? Entonces, nosotros queremos más o menos saber cómo es el comportamiento. Ah, bueno, perdón, acá no es el eje X, sino que es el eje Y. Yo quiero graficarles con respecto al eje Y. Entonces, más o menos, yo lo que quiero es hacer un esbozo de cómo puede ser esa curva. Entonces, lo que voy a hacer es intentar encontrar los puntos de corte. Vamos a ver cómo me quedaría. Entonces, yo digo puntos de corte.
Entonces, en este caso, yo igualo a 0, ahora lo que igualamos es x a 0, y me quedaría 16y cuadrado menos 32y más 16 igual a 0. Eso es una ecuación cuadrática, la resolvemos por factorización, bueno, como sea. Lo que pasa es que en este caso yo me doy cuenta que todos estos números son múltiplos de 16, entonces saco ese factor para que se me facilite un poquito más resolverlo. Entonces, como saqué 16, acá queda 1, acá 2, porque 2 por 16 da 32 y acá 1. Ahora, este 16 lo puedo cancelar porque como esto es una ecuación igualada a 0, puedo pasarlo a dividir. Y 0 dividido, cualquier número diferente de 0 da 0. Ahora, esto me queda fácil factorizarlo. Si ustedes se dan cuenta, aquí le embarré. Si ustedes se dan cuenta, aquí la embarré porque esta función no tiene corte con el eje Y. Venga, la cambiamos un poquito. Me serviría que fuera... Sí, acá. Entonces, si yo quiero que me cambiar me quedaría mejor hacerlo, se me fue la paloma, 2, entonces acá menos 3, menos 48. Entonces, si acá lo hago menos 48, acá me quedaría menos 48, entonces acá quedaría menos 3, ¿listo? Ahí quedaría menos 3. Entonces, podemos continuar. Lo que pasa es que cuando lo tenía acá con 16, como acá me quedaba 1, me quedaba un trinomio cuadrado perfecto, y menos 1 al cuadrado. Entonces, eso siempre es positivo. Entonces, básicamente iba a tener una cosa así. Una parábola así, con vértice acá, justamente, ¿sí? Bueno, un poquito más arriba, por aquí. Pero entonces no habría una región acotada con el eje Y. Por eso es que lo vamos a arreglar un poquito. Ahora, ya con este arreglo, cambiando esto, entonces ahora sí, porque esto yo lo puedo factorizar y me queda y menos y más igualado a 0. Buscamos dos números que multiplicados den 3 y como los signos son distintos, multiplicamos me dar esto y como los signos son distintos, digo restados deben dar 2, pues digo 3 y 1. Siempre primero se pone el grande, luego el pequeño. Entonces acá me queda, de acá me resulta que como esto es un producto igualado a 0, o esto es 0, en cuyo caso y es igual a 3, o esto es 0, en cuyo caso y es igual a menos 1. Ya tenemos eso. Ahora, ¿qué me va a quedar entonces? Entonces lo que me va a quedar es básicamente lo siguiente. Entonces ya tenemos esos puntos. Esos son los puntos de corte, pero ojo, son los puntos de corte son los puntos de corte en Y, ¿no es cierto? Entonces gráficamente vamos a tener lo siguiente. Vamos a hacerlo acá. 3 y menos 1, listo. Entonces digamos por acá. Entonces yo sé que un punto de corte ocurrió acá, en menos 1. El otro punto de corte ocurrió acá, en 3, ¿no es cierto? Ahora, lo que vamos a hacer entonces es, fíjense que ahora el eje Y, ahora yo estoy viendo las cosas en Y porque esto es X en términos de Y, el eje Y quedó dividido en tres zonas, esta es una, esta es otra, el eje Y no me interesa, esta es otra y lo que está abajo de este punto es otra. Entonces lo que vamos a hacer es tomar un valor de prueba en cada uno de estos pedazos porque yo lo único que quiero es un esbozo, un valor de prueba en este pedazo, en este pedazo, en este pedazo, y ya con eso determinar si X es positivo o negativo. Si X me da negativo, pues sé que la gráfica va a estar por acá, si es positivo va a estar por este lado. Entonces, además, fíjense que aquí al factorizar este polinomio, me quedaron factores con exponentes impares. Entonces solamente necesito un valor de prueba. Ya con ese valor de prueba, ya tienes ese valor de prueba, yo sé que va a haber alternancia en el signo de esta expresión, en cada una a medida que cambio de una región a la otra, de un intervalo al otro. Entonces, como valor de prueba voy a tomar 0. Pero ojo, acá no es X, es Y porque esta función depende de Y. Entonces nosotros decimos, tomemos Y igual a 0, que es como el fácil. Si hago Y igual a 0, evalúo la X en ese punto. Entonces hacemos X evaluado en 0. Quedaría esto 0 me daría menos 48. Que esto me daría negativo. Entonces yo sé que mi función en esta zona, en este intervalo, entre estos dos puntos de corte, está por acá.
¿Sí? Digamos que eso fuera menos 48. Yo sé que está en esta zona. Además, yo sé que, vuelvo y repito, como estos exponentes son impares, no tengo que tomar un valor de prueba en cada pedazo. Ya con esto es suficiente para saber que la función en esta zona, si es positiva, en esta zona va a tener que ser negativa y en esta zona de acá va a tener que ser negativa, la X. Entonces, por eso es que X negativo es a la izquierda del eje Y, X positivo a la derecha. Entonces, ya puedo decir, de hecho, coloquémoslo como acá. Yo puedo decir, bueno, entonces mi función va a ser esta. Va a tener este estilo. Va a ser una cosa de esta forma. Algo de este estilo. Ya sabemos qué forma tiene mi función. Entonces, cuando a mí me dicen encuentre la región acotada, el área de la región acotada por la curva y el eje Y, en este caso, lo que me están diciendo es calcule la región. Sí, lo que dicen por ahí en el chat es cierto. Otra manera de hacerlo es cambie X por Y y Y por X. Entonces, esta función ya se le volvería de esta manera, estaríamos volteándola todo, y se podría hacer de esta misma forma, como lo prefieran hacer. El caso es que aquí lo importante es que miren que ahora yo ya no estoy mirando las sumas de rima, las franjas no las estoy viendo de esta forma. En este ejercicio las vemos así porque ya está despejado, sino que acá las estoy viendo de esta forma. Y acá esta X, en esta zona, la X es negativa. Entonces, si yo quiero calcular el área de esta región, ¿no es cierto? Pues yo lo que voy a hacer es simplemente hacer la integral de menos 1 a 3 de la función, de esta función de acá. Pero vuelvo y repito, aquí X es negativa. Como la X es negativa y estamos integrando respecto a Y, aquí la función es negativa, entonces antecedo un menos para que me dé el área. Ahora, si de pronto esto les complica mucho, lo que escribieron en el chat es cierto. Yo puedo intercambiar las variables, entonces ya no estaría trabajando con una función así, sino estaría trabajando con una función de esta forma y lo haríamos exactamente igual que allá. Eso sí, ya como lo prefieran. Simplemente yo cumplo con mostrarles pues alternativas. Entonces, ahora lo que voy a hacer es calcular esta integral, pero para facilitar un poquito el proceso, voy a hacer lo siguiente. Como ya todo esto es múltiplo de 16, voy a sacar este 16 y que me quede la integral de 1 a 3 simplemente de y cuadrado menos 2y menos 3 de y. Integramos esto, entonces tengo este menos 16, queda acá fijo, acá queda y a la 3 sobre 3 menos 2y a la 2, 2y a la 2 sobre 2, o sea, queda y a la 2, menos 3y, todo esto evaluado entre 1 y 3, seré primero el de abajo, luego el de arriba, pero a la hora de evaluar, se evalúa primero en el de arriba, menos de fórmula el de abajo. Entonces, ¿esto cómo me quedaría? Me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, esto me va a quedar básicamente lo siguiente. Me va a dar igual a menos 16 factor de. Evaluamos primero arriba. Entonces, cuando evalúe arriba, 3 a la 3 da 27. Sobre 3 me queda un 9. Menos 3 al cuadrado da menos 9. Estos dos de una vez se van. Y este da otro menos 9. Menos de fórmula, evaluamos abajo. Esto da un tercio. Al evaluar 1 al cuadrado da 1. Con esto queda menos 1. Y acá queda 3 con este menos 3. Entonces, total, ¿qué me va a quedar? Esto me va a quedar así. Me va a quedar menos 16 factor de menos 9 menos un tercio. Este menos 1 menos 3 da menos 4. Con este menos, más 4. Entonces, total, me queda menos 16. Este con este da menos 5 menos un tercio. Pero si efectuamos esa operación, si acá colocamos denominador 1 y hacemos este por este y este por este, esto me da menos 16 factor menos 15 menos 1 menos 16 todo sobre 3, ¿no es cierto? Entonces me da 16 por 16 es 256 sobre 3, menos por menos da más, y ese sería el valor de esa área. No sé si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta me dicen de una vez, les voy a ir mandando foto.
A ver, foto. A ver. Eh, eh, se está evaluando en -1. Profe, no entendí por qué está evaluando en 1 y no en -1. Ah, y le embarré. Sí, 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 acá cometí error. Gracias. O sea, aquí esto es -1. Acá tengo un error. Gracias. Acá es -1. Entonces, al ser acá -1, acá queda -1. Entonces, acá queda -1/3, por lo que está el cubo. Este está el cuadrado, sigue siendo -1. Y acá queda +3. Entonces, aquí lo que cambia es que este va a ser +1/3. Este va a ser +2. Entonces, esto va a ser -7 más 1/3, o sea que esto de acá, va a dar -21 más 1 da 20, da -20 tercios. Entonces, en este caso, esto va a resultar 320 tercios. Ese sería el valor del área, entonces les voy a enviar foto. A ver, les envío foto. Esperar si esta se deja eliminar de una vez. Eliminar para todos, sí. Entonces les voy a mandar la foto correcta. A ver, aquí también eliminémosla. -2. ¿Por qué -2? ¿Dónde es -2? Ah, sí, 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 sí. Ya vi dónde es que es -2. Acá. Acá. Esto da 2, con este menos queda -2. Entonces, este daría -11. Entonces, esto de acá daría -33 más 1, -32 tercios, ¿no es cierto? Entonces, esto daría 512 tercios. Vamos a ver, que la tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Imposible que haya vuelto a embarrar. A ver, vamos a ver. Pues no ha habido quejas y reclamos, entonces supongo y espero que ya haya quedado bien. Sí, ahora sí. Entonces ya creo que quedó bien. ¿Listo? Esa sería la primera parte. Ahora, ¿cómo hacemos para hallar área entre curvas? Que es lo que realmente nos interesa a nosotros. Miren. Bueno, esto también es importante, obviamente, pero ahora vamos a generalizar la idea. Sumamos ahora que yo quiero hallar es el área entre, ya no es una curva del eje X, sino entre dos curvas. Área entre curvas. Entonces, en este caso, yo estoy pensando que tengo, digamos, este es X, esto es Y. Entonces, yo estoy pensando que tengo dos funciones. Digamos que acá tengo A, B, acá Y igual a, digamos, esta función es G de X y esta función es H de X. Y yo quiero calcular el área de esta región, esta de acá, esta área. Lo que está acotado por esas dos funciones entre A y B. Esta es la región que yo quiero hacer. Entonces, para calcular esta área, nosotros lo podemos hacer de la siguiente manera. En principio, yo podría decir, bueno, vamos a llamar esto A. Yo puedo decirla, para calcular esa área, nosotros podemos hacer lo siguiente.
yo puedo calcular la integral entre a y b de h de x. Si yo hago esta integral, eso lo que voy a obtener es el área de esta región. Como la función es positiva, en este caso, la función es positiva, yo estaría calculando el área de toda esta región holante, esta de acá. Pero estoy calculando de más, esta parte me sobra. Entonces yo podría decir, bueno, pero como g de x es positivo, pues puedo restar la integral de a a b de g de x y estaría quitando ahora justamente esta área, estaría quitando este pedazo de acá. Ese pedazo de acá lo estaremos quitando. Entonces, si yo a toda esta zona grande le quito este pedazo, me queda lo de acá. Entonces, ahí yo calcularía el área entre curvas. Pero ahora, ahora si ustedes observan, esta integral tiene los mismos límites de integración. Entonces, yo podría decir, juntemos esa en una sola integral. Entonces, yo puedo decir, esta es la integral entre a y b de h de x menos g de x de x. Y esta sería la expresión que me permite a mí calcular área entre estas dos curvas. Entonces esto lo que me está diciendo es, mire, si usted quiere el área entre estas dos curvas, pues haga la integral de donde corresponda, del intervalo en que me toque, ¿no es cierto? De la función que va por encima, de la integral entre ese intervalo, de la función que va por encima menos la función que va por debajo. Y miren un detalle, esa propiedad se sigue cumpliendo sin importar que las funciones estén encima del eje X o que ambas estén debajo del eje X, o que una esté encima del eje X y el otro esté debajo, o que ambas corten el eje X o una sola corte el eje X y tenga pedazos positivos o negativos. Sin importar eso, se puede demostrar que siempre esta fórmula funciona. Siempre hacemos la que va por encima menos la que va por debajo, así esté por debajo del eje X. Esa es la utilidad. Entonces, lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Si a mí no me dan la franja, si a mí me dicen yo quiero hallar el área entre curvas, entonces esto es X, esto es Y, de estas curvas, el área entre estas curvas. Digamos que tengo una función así. Y supongamos que tengo otra función por acá, g de X. Pero pusimos acá h de X para usar la misma notación. Tengo esto, y ya pensamos que esto se corta más adelante otra vez. Hagamos esto así. Entonces digamos que esta función vuelve por acá, baja, esta función por aquí, vuelve y sube. Entonces esto sería, digamos que esta fuera y igual a f de x, esta fuera y igual a g de x. Entonces f de x es esta. Esto sigue, esto sigue. Y g de x es esta. Entonces ya me dicen, halla el área entre curvas y las curvas se cortan varias veces y no me dicen de dónde a dónde, pues lo que me están viendo es el área entre las curvas, pero también entre puntos de corte, si no me indican de dónde a dónde. Entonces, en ese caso, ¿qué me toca hacer? Si me piden hallar el área entre curvas, supongamos que esas fueran las dos curvas, podrían cortarse más, pues vamos que eso fuera. Lo primero que me tocaría hallar serían los puntos de corte, saber dónde se cortan esas curvas. Digamos que esto es A, digamos que esto es B, y digamos que esto es C. Entonces, una vez determino los puntos de corte, en este caso, ¿cómo se hallan los puntos de corte? Igualando las dos funciones, esta con esta. Entonces, lo que hago es, de nuevo, integrar entre puntos de corte. Entonces, integramos entre puntos de corte. Entonces, decimos, entre este corte y este corte, si yo quiero hallar esta área, el área de esta zona, yo digo, listo. Esa área va a ser la integral entre A y C de la función que va por encima, de acuerdo con esto, la que va por encima, arriba, la que está más la que está arriba, sí, la que está por encima menos la que está por debajo. Entonces, en este caso, la que está por encima es f de x, y le resto la que va por debajo, que sería g de x. Y ahora lo que haría es, le sumo
la integral, ahora en esta zona, lo que voy a hacer para calcular el área es, la que está por encima es G, y la que está por debajo es F de X. Entonces, para hallar esta área, hago G menos F e integramos entre C y B. Eso me daría, para este ejemplo con el que estoy ilustrando lo que estoy explicando, me daría el área entre las curvas. Un ejemplo. Hagamos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, consideremos esto. Hallar el área de la región acotada por las curvas. Entonces cojamos por ejemplo y igual a, yo quiero coger que me quede, entonces hagamos, digamos, x al cubo menos 9x más 4 y y igual, no, vamos acá más bien, yo necesito, me quiero con pendiente negativa o pendiente positiva, vamos a la positiva, entonces y igual a 2x más 4 y acá pongamos entonces 11. Listo. Tengo esas dos curvas. ¿Vieron? Halle el área de la región encerrada por esas curvas, o sea, lo que quedó encerrado por ellas dos. Entonces, como no sabemos más o menos cuáles son las curvas, vamos a hacer un esbozo de la gráfica. No necesitamos hacerlo con tanta exactitud. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es primero encontrar puntos de corte. Entonces vamos a arrancar con los puntos de corte. Tal vez no, acá más bien 7. Aquí 7. Listo, ahora sí. Entonces, para hallar puntos de corte, yo lo que hago es igualar. Entonces, yo digo, igualando las funciones, ¿qué obtenemos? Me queda x al cubo menos 7x más 4 igual a 2x más 4. Ahora, como esta es una ecuación en la cual hay polinomios de grado mayor que 1, o sea, hay un polinomio de grado 3, lo que hago es pasar todo a un solo lado y ver si podemos resolver por factorización. Fíjense que en este caso, este 4 de acá se va a ir con este 4 de acá. Y al pasar esta x para acá, me queda x a la 3 menos 9x igualado a 0. Ahora, para hallar los puntos de corte, resolvemos esa ecuación. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo sacar factor común x. Acá me quedó x cuadrado menos 3 igual a 0. Perdón, menos 9. Esto es una diferencia de cuadrados. Es x menos 3 por x más 3 igualado a 0. Y de acá me resulta que un corte es x0, otro corte es ocurre en x igual a 3 y otro corte ocurre en x igual a menos 3. ¿Listo? Ahí ocurrirían los puntos de corte. Pero hay una cosa, como ahora son cortes entre curvas, ya los puntos de corte no necesariamente ocurren en el eje X. Entonces, es decir, estos puntos de corte no necesariamente tienen segunda componente igualada a 0. Entonces, por lo tanto, para poderlos dibujar, vamos a hallar sus parejas. Entonces, hallemos las parejas. Entonces, vamos a correr punto por punto. Entonces, como estos son puntos de corte, significa que no importa en cuál de estas yo evalúe, me va a dar lo mismo. Puedo evaluar este 0, acá o acá me da lo mismo el 3 y lo mismo el menos 3. Por esa razón, yo voy a evaluar en la función que sea más fácil. Vuelvo y repito porque son puntos de corte. Obviamente la que es más fácil en este caso es la lineal. Entonces yo digo, en este caso, si x es igual a 0, para hallar su pareja, evaluamos en esta. Entonces yo digo, y de 0 me daría 2 por 0 más 4, que esto a su vez es 4.
O sea que obtenemos el punto de corte 0,4. Ese sería un punto de corte donde se tocan esas funciones. Por otro lado, vamos a coger qué pasa si x es igual a 3. Entonces, como es punto de corte, evaluamos en cualquiera de las dos y de nuevo debe dar lo mismo. Entonces, si yo evalúo en esta, me queda que y de 3 sería 2 por 3 más 4. Es decir, esto me va a dar 10. Daría 10. Entonces me daría el punto de corte 3,10. Y finalmente vamos a evaluar el menos 3. Yo digo, mire, ¿qué pasa si x es igual a menos 3? Hago y de menos 3, que me daría 2 por menos 3 más 4, esto da menos 6 más 4, menos 2. Entonces, otro punto de corte sería menos 3, menos 2. ¿Listo? Ya establecimos puntos de corte. Entonces yo puedo decir, mire, ¿cómo me va a quedar la función? La gráfica me va a quedar algo así. X, eje Y. ¿Listo? Entonces, yo ya sé que la función se corta en 0,4, 3,10 y 3 menos 2. Entonces nosotros decimos, bueno, 0,4, digamos que 4 fuera por acá. Si estará bien, 4. No, digamos que 4 fuera por acá. Que esto fuera 4. ¿No es cierto? Ese sería un punto de corte. El otro sería 3,10. Entonces digamos que por aquí fuera 1, digamos que por acá fuera 3. 3,10 sería por aquí arriba, 8 por acá. Y el otro punto de corte sería menos 3, menos 2. Entonces yo digo menos 3, menos 2 sería por acá. Estos serían los puntos de corte. Entonces, ¿qué me faltaría por establecer? Una vez haya los puntos de corte, entonces lo que yo hago es establecer entre esos puntos de corte si la función va por encima o sea, qué función va por arriba y qué función va por debajo, para saber en qué orden voy a integrar. Entonces, para eso vamos a tomar unos valores de prueba. Entonces, voy a tomar, por ejemplo, acá el valor, esto digamos que acá esto es menos 3, esto se supone que es 3, esto se supone que es 10, esto se supone que es menos 2. Menos 2. Entonces voy a tomar, mire que esto, las primeras componentes de estos puntos de corte, es decir, el menos 3, el 0 y el 3, dividen la recta en 4 pedazos. Voy a tomar un valor de prueba en cada pedazo para hacerme un esbozo de cómo es la función. Realmente yo debería tomar solo valor de prueba aquí y acá porque es donde la región se acota, pero pues voy a aprovechar para hacer un esbozo de la curva. Entonces voy a tomar valores de prueba. Ahora, ¿qué pasa? Como ya no estamos en puntos de corte, los valores de prueba no son puntos de corte, sino son en esta zona, en esta zona, en esta zona. Las funciones ya no coinciden, ya no van a dar el mismo valor para los puntos que yo tome. Por esa razón me toca evaluar en cada una de ellas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir valor de prueba. ¿No es cierto? Entonces uno va a hacer, acá vamos a tomar valor de prueba. Aquí vamos a evaluar en la recta 2x más 4. Y luego vamos a evaluar en la cúbica, en y igual a x a la 3 menos 7x más 4. Entonces voy a tomar un valorcito por acá. Un valorcito por acá debería ser menos 4. Otro número por acá entre menos 3 y 0 sería menos 1. Otro valorcito en esta zona entre 0 y 3 sería x igual a 1. Y finalmente un valor por acá es x igual a 4. Entonces, en principio, nosotros lo que vamos a hacer es reemplazar. Entonces, si yo reemplazo en menos 4, en esta de acá me queda menos 8, 2 por menos 4 da menos 8, más 4 da menos 4. Acá me daría, mire, acá me quedaría, al reemplazar daría menos 4 al cubo
menos 7 por menos 4 más 4. Esto me daría 64 negativo más 14 más 4. Pero, perdón, 7 por 4, 28. 28. Entonces, esto me daría menos 64 más 28 me da menos 36. Menos 36 más 4 da menos 32. Ese sería el valor que me daría para y. Ahora, yo ya sé esto que me está diciendo. Esto me está diciendo que aquí la función, esta recta en menos 4, vale menos 4. Entonces, por acá menos 4 va a estar por aquí abajo. Chao. Y esta va a valer menos 32, va a estar todavía más abajo. Entonces, yo ya podría saber, ya a partir de esto, yo ya sé que la cúbica está por debajo. Puedo hacer lo mismo con los otros puntos. Si acá reemplazo menos 1 da menos 2 más 4 da 2. Acá da menos 1 más 7 da 6, más 4 da 10. Si reemplazo acá en 1, 2 por 1 da 2, más 4 da 6. En 1 esto da 1 menos 7 da menos 6, más 4 da menos 2. En 4, si yo reemplazo acá da 8 más 4, 12. Y si yo reemplazo acá me da 64 positivo, menos 28 daría menos 36, más 4 daría 40. Entonces ya eso me permite establecer una relación entre la función, entre la recta y la cúbica. Entonces yo diría, listo, en esta zona, por aquí pasa la recta y aquí está la cúbica. En esta zona, la recta está en 2, la cúbica está en 10. O sea, la recta viene por acá, la cúbica sí viene por acá arriba. En esta zona, digamos entre 0 y 3, la recta está en 6, la cúbica está por debajo. Ahorita la dibujamos. En esta zona, en 4, la recta está en 12, la cúbica está en 40. Entonces ya puedo dibujar mi recta. Obviamente estaré diciendo, más de uno estará diciendo bobada lo que está haciendo este man, porque la recta pues es muy fácil de dibujar, pero pues piensen que esta cosa no fuera una recta, que fuera una función más complicada. Entonces ahí sí sería necesario hacer esta parte. Digamos que aquí por lo que era una recta no era necesario, pero pues quiero ilustrar cómo podría esbozar la curva. Igual esto no es el área entre curvas, es simplemente cómo podríamos esbozar los dibujos para ver qué relación hay entre las curvas. Ahora la cúbica, acá estamos en menos 32, obviamente esto debería estar mucho más abajo, no acá, pero pues es un esbozo de la curva, de la gráfica, ubiquémosla acá. Entonces yo estaría diciendo, aquí la función venía por acá, luego pasa por puntos de corte, mire que la recta pasa por los puntos de corte, la cúbica también, acá, luego vale 10, está por encima de 2, o sea que esto se subió por acá, luego debe pasar al punto de corte, en esta zona esto vale menos 2, y luego debe pasar al punto de corte. Y en esta zona esto da 40, o sea que se estalla, está por allá para arriba. Esta sería la gráfica de y igual a x a la 3 menos 7x más 4, y esta sería y igual a 2x más 4. Entonces fíjense que en este caso, en este ejercicio, cuando me dicen el área entre puntos de corte, están haciendo referencia al área de esta zona y de esta zona. Esto es A1, esto es A2. Entonces, si yo quiero calcular esa área, ¿cómo lo hago? Pues yo ya dije, ven, ya me di cuenta que en esta zona va por encima de la cúbica y en esta zona va por debajo de la cúbica. Entonces yo puedo decir, mire, el área me va a quedar para el primer pedazo, que va desde menos 3 hasta x igual a 0, la que va por encima es la parábola, la cúbica, perdón, esta de acá, menos la que va por debajo, que es la recta, más en este pedazo de acá, que va desde 0 hasta 3, la que va por encima es la recta, acá va por encima de la recta, y por debajo está la cúbica. Entonces, total, esto me va a quedar así. El área me va a quedar la integral de menos 3 a 0. Ahora vamos a simplificar esto. De una vez, mire. Acá me va a quedar un x a la 3. Acá este menos 7x con este menos 2x que obtenemos al quitar el paréntesis me queda menos 9x. Este más 4 con este menos 4 se va. Esta sería la integral. Más la integral de 0 a 3. Esto me daría. Esto quedaría menos x cubo. Este 2x con este menos por menos más 7x da 9x. Y este 4 con este más por menos 4 da 0, me quedaría esto.
Entonces yo debo calcular esas dos integrales para hallar el área. Pero si ustedes se fijan, si yo saco aquí un menos, esto me va a quedar la integral de c de menos 3 a 0 de x cubo menos 9x menos la integral de 0 a 3 de x cubo menos 9x. ¿Sí? Saqué el menos para que me queden las dos expresiones igualitas y solamente tenga que hacer una integral y evaluar. Entonces esto me daría básicamente x a la 4 sobre 4 menos 9x a la 2 sobre 2. Todo esto evaluado entre menos 3 y 0 menos, acá me daría exactamente lo mismo, pero evaluado entre 0 y 3. Entonces ya me quedaría hacer esas cuentas y ver cuánto me da. Entonces miren, acá me quedaría, entonces esto me daría, evaluando en 0, esto da 0. Evaluando en menos 3, esto daría 0 menos de fórmula, acá vendría 81 cuartos, acá esto daría 9 por 9, 81 medios, menos, va a seguir acá, esto daría 81 cuartos, menos 81 medios, menos 0. Así daría evaluando abajo. Ahora, fíjense que en este caso me dio lo mismo, estos dos números. Claro, porque esta integral, yo también lo hubiera podido calcular haciendo solamente una de ellas. Por ejemplo, haciendo la integral de menos 3 a 0 de la cúbica menos la recta, ¿no es cierto? ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque estas dos regiones son exactamente las mismas. ¿Y por qué sé que esas dos regiones son exactamente las mismas? Porque al restar las dos funciones, me queda una función impar. Entonces, si me da una función impar o una función par y el intervalo donde yo estoy integrando también es simétrico, va de menos 3 a 3. Recuerden que cuando una función es par, es simétrica respecto a y, impar simétrica respecto al origen. Entonces, si hay simetría en la función y simetría en el intervalo de integración, pues yo solamente puedo hacer una regioncita y multiplicar por 2. Y eso también me daría el área, ¿sí? Y me ahorra mucho más tiempo. Pero bueno, yo estoy haciéndolo así porque pues estamos aprendiendo cómo se hace en área, lo estamos haciendo completo. Ahora, esto de acá me quedaría 81 cuartos menos 81 medios, esto me da menos 81 cuartos. Con esto me da 81 cuartos positivo. Este también me da más otro 81 cuartos. Total me daría 81 medios, porque sería 162 cuartos. Simplificando, 81 medios sería el valor del área entre curvas. ¿Alguna duda? Les voy a mandar foto a mis 53 valientes. A ver. Y ya para terminar, vamos a hacer una cosita más y listo. Pues, ¿por qué no la ama? Ni idea por qué no la ama. Yo de pronto yo creo que intente ser un poquito más detallista y así la enamora. ¿Y qué es el álgebra? Pues el álgebra es una rama de la matemática. Entonces, vamos a seguir con esto. Entonces, un último detalle antes de irnos. Yo decía con relación a esa pregunta de por qué no me ama, que está en el chat, que me llamó la atención. Mi abuelo decía, vea, para que usted pueda levantar, uno tiene que ser buena gente sin ser bobo. Uno tiene que ser detallista sin ser regalado. Y además, pues, ser lo suficientemente
tener la habilidad para encantar a la pareja. Entonces, pues, siga sus consejos a ver si le funciona mi chinito. Bueno, entonces, vamos a terminar esto. Entonces, esta última parte. Ve. Hallar el área de la región acotada, que esté encerrada, por las curvas y igual a x al cubo menos 7x más 4, y igual a 2x más 4, pero ahora entre x igual a menos 1 y x igual a 4. ¿Sí? Entonces son básicamente las mismas funciones, pero ya no me están diciendo lo que esté encerrado totalmente por las funciones, sino lo que esté entre esas dos funciones, pero también metido en esa franja. ¿Qué cambia? De lo que va a cambiar acá, no va a ser la integral completa porque eso es muy larga, solamente la voy a dejar indicada. Entonces lo que cambia aquí es lo siguiente. Yo tengo ahora mi función de la siguiente manera. Entonces, yo tengo que la función ahora viene así. Entonces viene la función, no, por acá. Entonces mi función vendría una cosa así. Viene, baja, baja y va. Tenemos la función así. Esta es y igual a x a la 3 menos 7x más 4. Ahora, si usted traza la recta, si usted traza su recta, la recta vendría, bueno, acá me queda ahora un poquito más alta. Así. Entonces, si usted traza su recta vendría así. ¿Listo? Entonces esto viene acá, y esto le daría y igual a 2x más 4, acá y igual a x a la 3 menos 7x más 4, pero ahora recuerden que este punto de corte era 3, este punto de corte, este era menos 3, perdón, acá esto ocurre en 3, pero ahora yo estoy interesado solamente en la franja que va desde x igual menos 1 hasta x igual a 4, digamos que fuera por acá. Entonces, en este caso me interesa lo que está encerrado por esas dos funciones, pero que esté en esta franja. Es decir, lo que yo estoy interesado es en este pedacito de acá y este pedacito de acá. Esos son los que vamos a considerar. Voy a dar solamente esas integrales indicadas, cómo quedaría el área y ya. Con eso terminaríamos por hoy. Entonces, miren, en ese caso yo diría, vamos a calcular el área. Entonces, el área me quedaría lo siguiente. Entonces diría, ¿usted quiere hallar esa área? Hágala de la siguiente manera. En este primer pedazo, que va de menos 1 hasta el eje y, que es x igual a 0, entre menos 1 y 0, la función que va por encima es la cúbica y por debajo de la recta. Entonces yo diría, en ese pedazo que va de menos 1 a 0, lo que tenemos que hacer es la integral de la que va por encima menos la que va por debajo, que sería la recta. Más, en esta otra zona que va entre 0 y 3, la que va por encima es la recta menos esta de acá, que es la cúbica, más la integral de 3 a 4 de la que va por encima, que en este caso sería la cúbica, en este pedacito de acá, y esto me quedó re feo. Bueno, así. ¿Sí? Que va esta menos la recta.
de x. Ahora yo simplificaría esas expresiones. Entonces ya sabemos que esto da la integral de menos 1 a 0. Esto lo simplificamos hace un rato. Esto da x a la 3 menos 9x. Más esto pues da con signo cambiado adentro. Lo puedo integrar de una vez así o sacar el menos integral como quieran. O sea, puedo integrar esto directamente, no hay problema. Más la integral de 3 a 4. La integral de 3 a 4 de x a la 3 menos 9x. Entonces ya hacemos ese cálculo, ya lo pueden hacer ustedes, ya hemos hecho suficientes integrales, acá me faltó el de x, y lo que me dé ese número va a ser el área entre la curva y el eje x. ¿Alguna duda?